¿Están? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo Hola, estás? profe, buenos días. Bien, Bien, sí, sí, señora. señora. Bueno, me alegra. Vamos a arrancar. Voy a colocarlos aquí como en la asistencia. La última vez habíamos visto medidas de tendencia central para datos no agrupados. Entonces vamos a ver hoy medidas de tendencia central para datos agrupados. Entonces voy a colocar por acá. Ya 5 de abril. Ya nos quedan poquitas semanas. Tengo que decirles para cuando el trabajo. Yo creo que por ahí unas 2 clases más para que presenten el siguiente trabajo. Por ahí por ahí en 3 semanas. Profe, buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que el trabajo pasado, el del primer momento, a mí no me aparece calificado y yo lo entregué. ¿Cómo es tu nombre? Angie Vanessa Cortés. Angie Vanessa Cortés. Sí, tú sí tienes nota del trabajo, no tienes notas de evaluación. ¿Estamos bien? Pues es que en la plataforma no me aparecía la nota de ninguno de los dos. No, pero el trabajo sí la tienes. Quieres, luego lo revisamos, pero yo aquí la tengo registrada, no te preocupes. Sea el trabajo. Bueno, profe, gracias. Yo quedo pendiente de pronto de mirar a ver en la plataforma qué pasó, pero acá. Profe, buenos días. Yo tengo también el mismo inconveniente. ¿Cómo es su También nombre? Camilo Angarita, del taller. No tengo nota de taller en plataforma, pero yo sí lo presenté. Angarita. Sí, señor. Acá no hay ninguna Angarita. No, ya estás acá. Sí, sí tienes nota también del trabajo y tienes también nota de la evaluación de ambas. Sí, sí, señora, sino que en plataforma no me aparece la del taller. Me aparece solo la del parcial. Sí, igual no te preocupes porque luego subimos esa nota a otra plataforma, ¿sí? Ah, listo, profe. Entonces igual yo sí la tengo registrada acá. Yo los coloqué acá en amarillito, entonces ya luego reviso de pronto qué pasó. Al otro lado lo que pudo haber pasado es que lo envió un compañero, ¿cierto? Entonces por eso no les aparece a ustedes, puede ser una de las causas o puede ser algo de la plataforma también. Para entonces yo reviso Dale. a ver si lo puedo arreglar, pero no hay problema, digámoslo así, porque yo subo las notas a la plataforma, pues donde quedan registradas las notas. Entonces esta otra plataforma, digamos que como que En sí es un Tifonet. registro, ajá, pero pues las notas realmente están es en el otro lado. Entonces nos va a Listo, profe. tocar pasar. Gracias. Listo, no te preocupes. Tienes ahí las 2 notas, te tenía por acá. Yo ahora miro más tardecito, miro qué pasó ahorita cuando termine la clase, miro qué pasó. Angarita y la otra chica que me dijo cuál era el nombre. La otra Vanessa Cortés. Cortés. Vale, listo, ahorita les miro a ver. Si es de la plataforma de pronto que no lo pueden visualizar. Listo. Entonces ahora sí, Angarita Camilo Andrés, sí. Cortés, sí. Cruz José Manuel, ¿está por ahí? No creo. Ah, sí, ahí está. Sí, profe, aquí estoy.
Gutiérrez Cristian Camilo. Ese sí no. Montoya Oscar Adrián, creo que es de los que nunca llegó. Moreno Santiago. Él sí viene, pero no está. Osuna Paola. Osuna Paola, ¿está? Sí, profe, aquí estoy. Listo, Paola. Pacheco Brian. Ares Anderson. Porras Joan. Torres Eliezer. No, Elier Anderson tampoco. Bien. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces, si recordamos, dentro de las medidas de tendencia central, habíamos trabajado como 3 tipos, ¿se acuerdan? Habíamos trabajado la media, que es el mismo promedio, ¿cierto? Medio promedio. Habíamos trabajado la mediana, ¿cierto? Y habíamos trabajado también la moda. Eso lo habíamos trabajado para los datos no agrupados. Pero acuérdense que cuando tenemos más de 20 datos, ¿cierto? Cuando decidimos trabajar con intervalos, entonces vamos a trabajar los datos agrupados. Y cuando trabajamos los datos agrupados, pues siempre tenemos que organizar nuestra tablita con los intervalos. Entonces nosotros ya conocemos el procedimiento para sacar los intervalos, ¿cierto? Y vamos a tener pues una marca de clase y vamos a tener una frecuencia que va a ser una frecuencia absoluta acumulada, una frecuencia relativa, ¿cierto? Y una frecuencia relativa acumulada. Siempre vamos a tener que sacar eso cuando estemos trabajando datos agrupados, o sea, eso es, digamos, como la base, ¿sí? Entonces, si nos dicen trabajen con datos agrupados, yo ya sé que tengo que hacer esa tabla. Tengo que sacar los intervalos, tengo que sacar la marca de clase, tengo que sacar las frecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, para poder trabajar la medida de tendencia central, la media, para los datos agrupados, entonces me va a permitir leer la diapositiva para que lo podamos comprender. Los conceptos y definiciones son iguales que para los datos no agrupados. Es decir, ¿cuál es la definición? Acuérdense que la media nos permite caracterizar un conjunto de datos, ¿sí? Es decir, es un dato que me describe a mí un conjunto de datos, ¿sí? Es como decir, si yo digo que el promedio de las personas que están reunidas son blancas, entonces quiere decir que la mayoría de las personas, como que es una característica, ¿cierto? Muy propia de ese grupo. Las personas son de tez blanca, por ejemplo, ¿sí? Entonces, acuérdense que la medida de tendencia central es un valor que me permite describir de alguna manera un conjunto, ¿cierto? Un grupo. Entonces, digamos que en cuanto a su concepto, pues sería el mismo. A diferencia que los datos a analizar se encuentran organizados en tablas con intervalos de clase, lo que les había acabado de decir, que ya ustedes lo entienden. La fórmula para calcular
la desviación media es la siguiente. Entonces tenemos, acuérdense que cuando estamos trabajando datos no agrupados, trabajamos con mu, ¿cierto? Que es como la U larguita, la letra griega. Y acá vamos a trabajar con X barrita para cuando trabajamos esta media en datos agrupados. Entonces dice que X barrita es igual a la sumatoria de N, que me implica, o sea, la sumatoria de todos los datos que yo tengo, ¿cierto? Marca de clase por la frecuencia sobre N. Acá estamos hablando de la frecuencia absoluta, aquí estamos hablando de la marca de clase, que se acuerdan que la marca de clase es sumar el límite inferior, el límite superior del intervalo dividido entre 2 y N, que sería el número de datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo tengo que tener mi tablita? Así, ¿cierto? Tengo que tener mi intervalo, que es este, límite inferior 50, límite superior 70, límite inferior 70, límite superior 90. En este caso vamos a trabajar un ejercicio, dice gastos mensuales en transporte en miles de pesos de empleados de una empresa constructora en Ibagué el 2019. Entonces, lo primero, se crea una tabla, ¿cierto? Creamos la tabla con los intervalos. La marca de clase, entonces tengo 50 más 70, 120, dividido en 2, 60. Y así construyo mi marca de clase, que ya me la sé. La frecuencia, entonces, 2 veces, ¿cierto? Tengo datos entre 50 y 70. 3 veces tengo datos entre 70 y 90, 12 veces tengo datos entre 90 y 110 de la muestra o de la población que yo estoy trabajando inicialmente, ¿cierto? Entonces, bueno, ya tengo mi frecuencia, que es la frecuencia absoluta, y ahora fíjate que voy a hacer una nueva columna, ¿sí? Voy a insertar una nueva columna donde esté marca de clase por frecuencia, porque es la que necesito acá. Mira que acá me dice sumatoria de marca de clase por frecuencia, ¿sí? Entonces acá inserto mi columna que sea marca de clase por frecuencia y pongo a multiplicar 60 por 2, 80 por 3 y etcétera. Voy corriendo mi fórmula. Y acá la sumatoria sería ¿cuál dato? Sería este dato de arriba, ¿cierto? La sumatoria de la marca de clase por frecuencia, ¿cierto? Sería 3.940 sobre el número de datos, que serían la sumatoria de las frecuencias absolutas, ¿verdad? Entonces sería 3.940 sobre 35. Entonces acá lo tenemos. Acá ven un poquito mejor la fórmula. La sumatoria nos dio 3.940 sobre 35 y eso nos dio igual a 112,6 miles de pesos. Entonces, en promedio, los trabajadores tienen gastos mensuales por 112.600 pesos en transporte, ¿no? Gastos en transporte. Entonces, generalmente ellos tienen gastos 112.600. Acuérdense también que la estamos trabajando en Excel, ¿cierto? Entonces, hago el ejercicio por acá. También lo puedo hacer, pues, construyo la tablita en Excel, que pues sería lo mismo. Sería lo mismo. Entonces, les voy a compartir, pues, nomás como que la tablita en Excel para que recuerden que siempre la tenemos que hacer por el otro lado. Entonces, acá es donde podemos construir, pues, nuestra tablita. Entonces tengo el intervalo 50, 70, 70, 90, ya ustedes vieron los datos, la marca de clase, entonces ya formulada, ¿cierto? Primer dato, segundo dato, límite inferior, límite superior, dividido entre 2 y simplemente corro la fórmula, ¿cierto? Barro, digámoslo así, o despliego toda la columna. Y luego las frecuencias, que ya pues las he construido, ¿cierto? Sumo esas frecuencias y lo mismo, formulo marca de clase por frecuencia, simplemente un igual, señalo las dos columnas que me interesan divididas por un por. Y lo mismo, despliego mi ecuación, barro o doble clic aquí en la esquina y ya está, él barre toda la fórmula y sumatoria.
¿cierto? Entonces ya mi media sería únicamente la división, ¿cierto? Entre la marca de clase sobre la frecuencia. ¿Alguna duda hasta ahí? Que de pronto tengan. No, con lo que señora. acabamos de hacer. Listo, perfecto. Entonces esta sí nos toca hacerla así formulada. Digamos que para datos agrupados Excel no nos permite como sacar el dato así como lo hacíamos con los datos no agrupados, que Excel mediante fórmula nos lo sacaba, sino tenemos que hacer como ese ejercicio. Bien, como de formulación. Entonces eso es respecto de la media. Ahora vamos a hacer, o van a hacer ustedes, para ver si me comprendieron. Van a hacer un ejemplo. Este que tenemos acá. Miren los datos, porfa, y me dicen el resultado. Dice, edad en meses. Estos datos que hay acá son la edad en meses de estudiantes de una universidad de la ciudad de Bogotá en el año 2018. Y nos entregan ya los intervalos, la marca de clase, la frecuencia, y fíjense acá, la marca de clase por frecuencia, o sea que ya tenemos todos los datos. Está fácil, lo pueden hacer ahí en la calculadora. ¿Cuánto nos daría? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Da 256.72, profe. 256.72, exactamente. Simplemente dividir, ¿cierto? Esos dos Sí, señora. valores. 6.418 que surge de multiplicar la marca de clase por la frecuencia sobre el número de datos. Entonces, 256.72, ¿qué te dio? Ahí Sí, trabajas señora. otro decimal. Bien. Listo. Bien, entonces ya ese nos quedó claro, entonces vamos a trabajar la mediana. Entonces, ¿se acuerdan que cuando trabajamos datos no agrupados nos toca organizar? Pues bueno, eso no se nos puede olvidar, siempre hay que organizar los datos, pero en este caso digamos que nosotros ya los hemos organizado, siempre los intervalos como que van en orden ascendente, ¿cierto? De menor a mayor. Entonces acá digamos que no tendríamos problema con eso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice, gastos mensuales en transporte en miles de pesos de empleados de una empresa constructora de Ibagué. Entonces, ¿cómo voy a trabajar la mediana? La mediana es más como una medida como de posición, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a organizar los datos y voy a coger la muestra y la voy a dividir en dos. Es decir, en este caso tenemos ¿cuántos datos? 35, ¿cierto? Entonces, es el total de datos porque mira, esto es la frecuencia absoluta y si yo sumo la frecuencia absoluta o las frecuencias absolutas, tengo el número total de datos. Entonces voy a coger la muestra, o sea, estos 35 y los voy a dividir en dos. Entonces, primer paso, tomo el número total de mi muestra o de mi población y la divido en dos, ¿sí? Entonces, 35 dividido en 2 me da 17.5. Cuando obtengo este valor, dice, lo ubico en las frecuencias absolutas acumuladas, identificando el intervalo de la mediana. Entonces, encuentro 17.5 entre la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Acuérdense, acumulada, ¿cierto? Bueno, si lo buscamos en la absoluta no lo encontramos. Entonces, bueno, ahí digamos que eso les puede ayudar para descubrir qué es la acumulada, pero podría ser que sí, entonces podrían cometer ese error. Entonces, acuérdense que siempre es sobre la acumulada. Y buscamos el 17.5. Entonces, voy acá, 2, 5, 17, pero como es 17.5, entonces no va a estar acá, sino que va a estar
en el siguiente, ¿cierto? Porque me excedí con el punto 5. Entonces voy a estar acá. Dice, lo ubico en la frecuencia absoluta acumulada identificando el intervalo de la mediana. Entonces, ¿cuál sería el intervalo? El intervalo que estaría trabajando sería 110, ¿cierto? Hasta 130. Ese sería el intervalo. Mi frecuencia absoluta sería 9 y mi frecuencia absoluta acumulada es 26, ¿cierto? Bien, entonces ya ese sería el primer paso. Ahora, tengo que aplicar la siguiente fórmula. Revisémosla. Dice que la mediana es igual al límite inferior, ojo, ¿de quién? Del intervalo que ya he estudiado. Acuérdense que el intervalo era 110, 130, ¿cierto? 110, 130. Entonces, me dice límite inferior más n medios, ¿sí? Que n medios serán los 17.5, ¿cierto? El número de datos dividido entre 2, menos la frecuencia, esta es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Entonces acá la fórmula después de ese n medios, sí es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Entonces acá sería, mi frecuencia absoluta acumulada es 26, ¿cierto? Entonces, la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior sería ¿cuál? 17. Bien, 17, ¿cierto? Entonces, acá iría 17 sobre la frecuencia absoluta del intervalo, creo que era 9. Ahora sí, pues ubicada en ese intervalo, 9, ¿cierto? Por la amplitud. ¿Recuerdan cómo uno obtenía la amplitud? ¿Cuál es la amplitud de este intervalo? Uy, no, profe, ahí sí ya ni idea. Ya se La me olvidó. diferencia entre los dos Ah, sí, límites, entonces sería 20. ¿verdad? Entonces sería 20, ¿cierto? Sí, 50, señora. 60, 70, 20, 20. Entonces la amplitud sería 20, la diferencia entre los dos intervalos. Entonces acá iría 20. Listo. Y esa sería pues toda la fórmula. Entonces aquí está el desarrollo. Entonces, límite inferior, 110. Listo. Bien. Más número de datos sobre 2. Eran 35 dividido 2. Menos 17, que es la frecuencia absoluta del intervalo anterior, ¿cierto? Sobre 9, que es la frecuencia, bueno, esta era la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Del intervalo anterior. Y esta de acá abajo es la frecuencia absoluta del intervalo donde está ubicada la mediana, o sea, 9, ¿cierto? Este es el intervalo donde está ubicada la mediana, este que primero detectamos. Por 20, que fue nuestra amplitud. Acá simplemente se operó el 35 dividido en 2, que ya lo habíamos obtenido, 17.5, que fue con el que hallamos el intervalo de la mediana. Operamos. Acá es importante que sepan cómo hacer esta operación porque a veces nos confundimos. Primero hago el producto y luego sí voy a sumar, ¿cierto? Entonces, primero resuelvo este paréntesis pequeño, 17.5 menos 17.5, divido entre 9, multiplico por 20, eso me da 1.11, y ahora sí sumo, porque no sería lo mismo si sumo 110 con este valor y luego multiplico por 20. Entonces, siempre primero el paréntesis, luego el producto y luego sumo. Entonces, quiere decir que el 50% de los trabajadores tienen gastos mensuales de transporte de 111.111 y el otro 50% pues puede tener un gasto superior, porque ¿qué fue lo que hallamos? La mediana, ¿cierto? Y la mediana se está refiriendo a un punto medio, o sea, tengo valores por debajo de él y tengo valores por encima de él. Esa es la mediana, un punto medio. Entonces, por debajo hay gente que gasta menos de 111.111 pesos
y hay otros que ganan por encima de ese valor, de esos 111.000. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, señora. Listo. Entonces, van a hacer ustedes. Lo mismo, el mismo ejercicio que planteamos en la media. Esta tabla es la edad en estudiantes de la universidad, de una universidad de la ciudad de Bogotá en el año 2018. Entonces ahí está pues ya adelantado que tienen la marca de clase, tienen la frecuencia absoluta y tienen la marca de clase pues por la frecuencia y tienen la frecuencia absoluta acumulada. Entonces acuérdense, lo primero que tengo que hacer es mi número de datos total, en este caso son 25 y dividido entre 2. Eso me va a permitir encontrar el intervalo donde voy a encontrar la mediana. Entonces 25 entre 2, 12.5. ¿Dónde lo busco? Recuerdo que lo busco es en mi frecuencia absoluta acumulada, o sea, en esta columna, ¿cierto? Frecuencia absoluta acumulada, busco el 12.5. Entonces, como acá voy hasta 12, entonces voy hasta 18. Si fuera 12, bueno, me paro acá, ¿cierto? Pero como es 12.5, entonces ya llego al 18. Entonces, ahí ya pueden apuntar esos datos para que desarrollen la fórmula. Acuérdense la fórmula como es. Límite inferior, ¿cierto? Más el número de datos dividido entre 2, ¿cierto? A ver, menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior sobre la frecuencia absoluta del intervalo por la amplitud. Ahí ya la tienen. Pueden tomar una fotico para que me digan cuánto les da esa mediana. A ver. Ahí la frecuencia absoluta del intervalo anterior sería 12. La frecuencia del intervalo sería 6. La amplitud 257 menos 271 es 14. Profe, me dio 258.16. Bueno, vamos a ver. Bien, bien, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda de los otros compañeros o también les dio igual? Sí, señora. Listo. Entonces, bien, ahí está, 258. De pronto, punto 16 y el otro valor te aproximaba al tercer decimal, ¿no? Sí, porque era 258.1666. Exacto. Entonces, como está por encima de 5, te aproxima y trabaja con 2 decimales. Siempre es mejor trabajar de 2 a un decimal, ¿no? Entonces, por eso digamos que ahí se aproximó. Y cuando trabajo un solo decimal, pues lo aproximo dependiendo del segundo. Y si estoy trabajando 2 decimales, lo aproximo dependiendo del tercero. Cuando trabajo decimales, siempre mantenerlos, ¿no? Si decido trabajar 2 decimales, pues en todo mi ejercicio tengo que trabajar los 2 decimales. Yo, por ejemplo, si acá operé con un decimal, mi respuesta debería ser con un decimal, ¿no? Porque si no, genera como error. Entonces, lo importa, porque por eso es que a veces uno tiene como valores tan diferentes.
Entonces, lo que uno puede como establecer como norma es, si voy a trabajar con 2 decimales en toda la operación, trabajo con 2. O si voy a trabajar con 1, en toda la operación, trabajo con 1. Eso ahí como para que lo tengan en cuenta. La interpretación, entonces el 50% de los estudiantes tiene una edad de 258.17 meses y el otro 50% pues tiene una edad superior de los 258.17 meses. Siempre es importante entregar la interpretación del resultado. Siempre vamos a tener como que analizar y entender realmente qué es lo que nos está diciendo ese dato. Entonces recuerden que cuando es la mediana, pues estoy diciendo que tengo valores por debajo y que tengo valores por encima. Entonces voy a tener valores mayores de 258,17 meses y valores menores de 258,17. Bien, entonces ya habiendo visto la mediana y habiendo hecho un ejercicio, pues entonces vamos a revisar la moda. Acuérdense que la moda es el valor que más se repite, ¿cierto? Entonces, para este caso, vamos a trabajar el mismo ejercicio de gastos mensuales en transporte en miles de pesos de los empleados de una constructora. Entonces, lo primero que debo hacer es ubicar la frecuencia absoluta más alta y identificar, igual que lo hicimos en la mediana, el intervalo modal, ¿sí? Entonces, la frecuencia absoluta más alta, en este caso acá, sería 12, ¿cierto? O sea, es el número, digamos que el intervalo que tiene más datos entre sí que se repiten, ¿sí? Entre 90 y 110 es donde tengo más datos. Entonces tengo 12, esa es la frecuencia absoluta más alta. Eso es lo primero que hago. ¿Listo? Para con ese dato identificar el intervalo y poder desarrollar mi fórmula, ¿sí? Entonces ya lo ubiqué, ya lo tengo ahí y ahora vamos a revisar la ecuación o la fórmula. Entonces la fórmula que dice que la moda es igual al límite inferior, ¿sí? En este caso, vamos a mirar acá, 90, ¿cierto? Límite inferior más delta 1. Entonces, ¿cómo se halla delta? Dice que delta es la frecuencia absoluta del intervalo modal, creo que era 12, ¿cierto? Menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Entonces, la frecuencia absoluta del intervalo modal es 12 y la frecuencia absoluta del intervalo anterior, vean que es 3 para este ejemplo. Eso es bueno que esos datos entonces los vamos a sacar aparte. Ahorita miramos el ejercicio en Excel, pero entonces primero siempre saco como esos datos, ¿cierto? Para no confundirme. Entonces frecuencia absoluta del intervalo modal, saco también el dato de frecuencia absoluta del intervalo anterior. Y delta 2, que también está por acá, es otra variable en este modelo. Entonces dice que es la frecuencia absoluta del intervalo, la frecuencia absoluta del intervalo, o sea, 12, ¿verdad? Menos la frecuencia absoluta del intervalo posterior, o sea que menos la frecuencia absoluta del intervalo posterior, o sea, el que va después, que en este caso sería 9, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda ahí con la fórmula? ¿No es cierto? Entonces, siempre lo que yo recomendaría es, como tengo esta ecuación y tiene tantas variables, ¿cierto? Me puedo confundir, entonces voy a sacar límite inferior, entonces, ¿cuál es el dato? ¿Cierto? Luego saco delta 1, ¿cuál es el dato? Luego saco delta 2 y luego saco la amplitud, que también esto va multiplicado por la amplitud. Y entender que delta 1 es la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, ¿sí? Ahí estoy hablando de frecuencias absolutas ambas. Y delta 2 es la frecuencia absoluta del intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo posterior. Esta también es la frecuencia absoluta del intervalo modal, o sea que repito ese
ese dato, ¿sí? Menos la frecuencia absoluta del intervalo posterior. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían los datos si estamos acá? Parémonos acá. ¿Cuál sería nuestro límite inferior? A ver. 90. 90, listo. Entonces sería nuestro primer dato. Luego vamos a sacar delta 1. Dice que es la frecuencia absoluta modal. Entonces sería 12 menos 3. 12, exacto, menos 3. Y el delta 2 sería 12 también. Menos 9, sí, señora. Menos 9, perfecto. Entonces tendríamos la amplitud ya sería de 20, que ya la habíamos visto. Ahora veamos el desarrollo de nuestra ecuación. Digamos que ya trajimos los datos. Entonces teníamos 90, ¿cierto? Teníamos la diferencia 12 menos 3, porque ya trajimos los dos datos. Véanlo acá. 12 menos 3 igual a 9, ¿cierto? Y 12 menos 9 igual a 3, que no lo vemos acá. 12 menos 9, el delta 2, porque el delta 2 estaba por debajo, delta 1 más delta 2. O sea, acá sumamos 9, 10, 11, 12 y está en el denominador. O sea, acá tenemos delta 1, delta 2 y acá tenemos delta 1 por la amplitud. ¿Listo? Entonces ahora resuelvo esta operación. 9 por 20, 9 por 2, 18, 180 dividido entre 12, 15. Y luego si sumo el límite inferior, 90. Sería 90 más 15, sería 105. Esa sería la moda, o sea, sería el dato que más se repite, o sea, es el gasto más común de los empleados, ¿cierto? Los gastos mensuales en transporte que más se repite es 105.000. La muestra es unimodal. ¿Por qué? ¿Qué podía hacer? Pues que yo tuviera, si fuera bimodal, o sea, tuviera dos modas, pues que tenga otro que tenga acá 12. Entonces tendría que aplicar 2 veces esta ecuación y encontrar la moda 2 veces, ¿sí? Porque este 12 digamos que se repetiría, digamos que entre 150 y 170 tengo también 12, entonces, ¿pero qué hago? Entonces, quiere decir que tiene dos modas, ¿sí? Y haría mi ejercicio tanto para este como para este, ¿sí? Otra cosa que podía pasar es ingeniera, pero mira que acá no tengo posterior. Entonces, cuando no tengo posterior, pues sería 0. O si digamos fuera en este, entonces el inferior pues también sería 0 porque por encima de él no hay nada, ¿sí? Entonces digamos que cuando vamos a utilizar estas fórmulas que hablan de frecuencia absoluta del intervalo anterior o frecuencia absoluta del intervalo posterior, entonces si no tenemos antes ni después trabajaríamos pues como 0, ¿sí? Puede ser bimodal, ¿cierto? Ya cuando tenemos más de 3 quiere decir que no hay moda, ¿cierto? O sea, no hay un dato que se repita como de manera fuerte tantas veces, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo más de 3 intervalos, ¿cierto? Que tienen la misma frecuencia absoluta, o sea, se repiten muchas veces ya 3, entonces quiere decir que no tiene moda, ¿sí? Entonces, bueno, puede ser unimodal, puede ser bimodal, ya más de 3 quiere decir que no tiene moda. Bueno, ahora van a hacer el ejercicio ustedes. Entonces acá está, edad en meses de estudiantes de una universidad de la ciudad de Bogotá, el mismo ejercicio. Entonces tenemos la marca de clase, la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Ubicar la frecuencia absoluta, ¿cierto? Mayor, o sea, el buscar ese intervalo donde más se me repiten datos, que en este caso sería 7. Y ya luego, entonces, es ubicar lo que necesito para la ecuación. Les recuerdo, límite inferior. En delta 1, la frecuencia absoluta modal.
que en este caso sería 7, ¿cierto? Menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Y también tendrían que ubicar a delta 2, que es la frecuencia absoluta modal, menos la frecuencia absoluta del intervalo posterior. Y ahí pasa como el tema que les acabé de explicar. Y bueno, ya la amplitud, que creo que era 14 para este ejercicio. 271 menos 285. Listo, y ustedes me dicen cuánto les dio. A ver, vamos a ayudarle al compañero, no se queden esperando que solo el compañero que está participando lo haga. Porfa, vamos a participar otros. Entonces, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto, chicos? El profe me dio 3627. Bueno, ¿Está bien? Ah, no. está muy grande, Sí. porque no está como entre acá. Entre estos datos. De pronto la operación. Sí. Acuérdate que primero lo que va entre paréntesis, luego multiplicas por la amplitud y luego si sumas. Ah, eso fue. Sí, es 8 por 13, a ver, 8 por 13, más 271, 375. Bueno, revisémoslo acá. A ver, ¿cuáles son tus datos? Teníamos el límite inferior, Sí, ¿cierto? 271 es. Bien, límite inferior 271. Ahora tenemos que buscar delta 1 y delta Sí, 1 nos da 1, porque es 7 menos sí, 6. señora. Ah, bueno, entonces ahí estamos bien. Sobre y abajo es delta 1 más delta 2. O sea, sería 1 más delta Sí, 2, que que es es 8. 7 menos 0, Sí, sería 7, o sea, sería 8. Y la amplitud sería 14. pero la, la amplitud no era 13, profe. No, la diferencia de estos dos, 257 Ah, menos sí, 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 ahí 270. fue también que me equivoqué. Ah, ok. 271 menos 285, 14. Sí, Es señora. 14. Entonces ahora sí multiplico 14, 1 por 14, divido entre 8, me da Ahí está. O sea, primero toca multiplicar el de arriba por el amplitud y ahí ya se divide por el de abajo. Sí, pero daría igual si hicieras 1 entre 8 y multiplicaras por 14. También te daría igual.
1 entre 8 da 0.125 y si lo multiplicas por 14 da 1.75. Realmente no hay problema cuando uno multiplica o divide. El problema es cuando uno suma o resta, ahí sí se vuelve un problema. Pero entre multiplicaciones y divisiones, el orden no es que importe. O sea, puedes dividir primero y luego multiplicar, o si quieres multiplicas y luego divides. El problema sí es cuando sumas. Ahí sí. Entonces, por ambos lados te daría igual si haces 1 Sí, por ya. 14 sobre 8. Sí, ya Igual. me dio. Listo. Entonces, luego sumamos 271 y está 272.8. Entonces, la edad en meses de los estudiantes que más se repite es 272.8 años en meses. Entonces, son 272.8 meses. La muestra es unimodal. Unimodal porque tenemos una sola moda, ¿cierto? Bien. Entonces yo creo que ahí está claro ese concepto. Es como tener las formulitas a mano y plantearlas. Ah, bueno, en Excel uno también las puede pues trabajar, ¿no? A ver. En Excel. Profe, qué pena, yo me desconecto ya. Vale, listo. Sí, señora. Gracias, profe, chao. Bueno, chao. Ah, entonces acá está, pues yo las había hecho todas acá en el Excel. Siempre es, o sea, siempre vamos a entregar el trabajo formulado a mano y en el Excel. Entonces, pues yo había hecho, igual tienen que hacerlo ustedes el ejercicio. La media, ¿cierto? La mediana y la moda, ¿sí? Entonces, lo mismo, vamos a trabajar nuestros intervalos, la marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada, la marca de clase por la frecuencia. Vean yo lo que les digo, pues saqué la amplitud, saqué, bueno, miremos este ejercicio que era el que estábamos haciendo, ¿cierto? Como el que tenemos más fresquito. Entonces, saco la amplitud. No saqué la amplitud, pero bueno, la diferencia, ¿no? Vamos acá, la podemos poner la amplitud igual a menos, ahí nos da 14. Delta 1, ¿cierto? Entonces ahí están marcados los dos. La frecuencia absoluta de la moda menos la del intervalo anterior. Delta 2, la frecuencia absoluta de la moda, pues como abajo no tengo nada, pues va a 0. Y ya simplemente calculo esa moda. ¿Cierto? Ahí todo está formuladito. Ahí lo único que me faltaría es, yo acá digité 14, lo que podría hacer es pues amarrarlo de lo que hallé. ¿Sí? Y planteo, y acá no tendría problema, digamos, como pero, porque el Excel sí sabe cómo operarlo. ¿Sí? Él sabe cómo hacerlo. Entonces, por eso si yo coloco la fórmula tal cual está en el modelo de la ecuación, él ya va a saber qué hacer. Entonces, él sabe primero que tiene delta 1, que en este caso es B25, vea este dato que tiene acá, delta 1 sobre la suma delta 1 más delta 2 por la amplitud y acá el intervalo o el límite inferior. Entonces, así siempre vamos a presentar los ejercicios, siempre vamos a trabajar como lo acabamos de hacer, pero adicional en el Excel, ya trabajando las fórmulas, ¿sí? Igual acá yo también hice el de la mediana, ¿sí? 256, que lo vimos acá. Está acá, la mediana. Y ya pues estaba planteada la ecuación que también es con la amplitud, con la frecuencia absoluta acumulada anterior, del intervalo anterior,
¿cierto? Con la frecuencia absoluta, bueno, plantear también la ecuación en el Excel. Eso sería siempre como lo que deberíamos hacer. Yo por eso pongo acá como la fórmula, y ya sé que va límite inferior, entonces acá sería 21, que va el número de datos dividido entre 2, entonces pues ya sé que tengo que dividir el número de datos, entonces debo colocar el número de datos completo, 25, debo dividirlo entre 2, la frecuencia absoluta del intervalo anterior, entonces coloco el intervalo anterior, la frecuencia absoluta del intervalo por la amplitud. Entonces todo eso lo dejo formulado para poder obtener la mediana. ¿Sí? Entonces, siempre lo voy a hacer de ese modo, formulado, y lo trabajo a mano también. Listo. Entonces ahí ya vimos las medidas de tendencia central para los datos agrupados. Vamos a ver unas más. Bueno, aquí es una aclaración que quiero hacer. Resulta que cuando nosotros trabajamos como esa caracterización estadística, uno muchas veces tiende a inferir cosas que no son en la realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso es que generalmente debemos proyectar varios modelos para hallar esas medidas de tendencia central. Entonces, por ejemplo, si yo reviso la moda, que es el dato que más se repite, pues de pronto eso no me dé una buena caracterización de los datos, ¿sí? Sino que también de pronto tenga que hallar un promedio para saber qué tan alejada está la moda de ese promedio y yo poder tener certeza de ese dato que obtuve. Acuérdense que la medida de tendencia central lo que quiere hacer es caracterizarme como un conjunto de datos, ¿cierto? Entonces, por eso yo saco un promedio para saber cómo realmente, en su mayoría, cómo es el comportamiento de ese grupo, ¿cierto? Pero adicional a eso puedo sacar la moda, ¿cierto? Y entonces ahí reviso qué tan diferente o qué tan cerca me da ese dato y con eso puedo tener mayor certeza. O si no, pues también entonces saco la mediana. Porque es que resulta que cuando yo saco un solo dato, pues estos datos también nos pueden llevar a errores. Por ejemplo, si yo tengo un dato muy alejado de la realidad, entonces el promedio me puede dar muy por fuera de la caracterización de mi grupo, ¿cierto? O sea, si yo, por ejemplo, tengo datos entre, como los que trabajamos ahorita, 200, las 215, 229, 229, 243, pero di tú que tengo un dato por allá como muy por fuera, un intervalo muy por fuera, digamos 285, 550, por decir algo. Entonces, al tener como un dato tan alejado, pues lo que va a ocurrir es que este promedio o esta mediana pues no sea tan certera, ¿sí? Entonces, tiene ese problema este tipo de medidas de tendencia central, ¿sí? Que me pueden llevar a errores porque de pronto tengo un error en un límite quedó muy grande. Entonces, digamos que ahí me puede ayudar más la moda, ¿sí? Y me podría dar un dato más cercano de la realidad, o por lo menos me permitiría a mí analizar la respuesta. Es realmente lo que debemos hacer. ¿Sí? Entonces, esas varias medidas de tendencia central me pueden ayudar a determinar, a caracterizar mucho mejor los datos que tengo dentro de un grupo. Entonces, digamos que la recomendación es revisar varias medidas de tendencia central, toda vez que de acuerdo pues a las ecuaciones formuladas se pueden presentar errores en los datos y esto me puede dar un dato inadecuado, una respuesta inadecuada, ¿de acuerdo? Entonces ahí como... Una pregunta. Dime. Para sacar los intervalos tenemos que hacerlo del método de Sturges o la raíz cuadrada, ¿o Sí, no? ¿Sí? sí, Listo. sí, O sea, todo lo del primer momento lo tenemos que hacer acá. exacto, sí, sí, Listo. tendríamos que hacerlo. Bueno, otras medidas de tendencia central, se trabaja también el rango medio de un conjunto de datos. Es otra medida de tendencia central, no tan común, ¿no? Las más comunes son
el promedio, la media, la mediana y la moda, que fueron las que ya vimos. El rango medio es otra medida de tendencia central, pero fíjate, esta es, tengo un conjunto de datos, en este caso, por ejemplo, 32, 38, 45, 44, 27, 36, 40, 38. Y lo único que hago es, los ordeno y obtengo el número menor y el número mayor. Bueno, si es mejor ordenados, ¿no? Aunque acá no están ordenados, yo sí puedo visualizar cuál es el dato menor y cuál es el dato mayor. Entonces el rango medio es eso, coger el dato menor, el dato mayor y dividirlo entre 2, ¿sí? De acuerdo pues a los autores estadísticos, dicen que es una buena medida para realizar análisis financieros por ser una medida que caracteriza todo un conjunto de datos, además es sencilla, pero puede presentar errores, lo que les decía ahorita, porque muestra solo las condiciones de los extremos. Entonces, digamos que eso es una desventaja, ¿sí? Pero es otra medida de tendencia central, digamos que dentro de un conjunto de datos, para revisar qué tan acertado es nuestro valor, podíamos hallar el rango medio. Entonces, ¿cómo es la ecuación? La ecuación es el menor dato, el mayor dato, sumado y dividimos entre 2. Aquí tenemos otra medida de tendencia central, que es la media geométrica. La media geométrica se calcula, dice, como la enésima raíz del producto de los n valores. Entonces aquí les voy a explicar la fórmula. Primero la vamos a definir, o su símbolo va a ser una G de gato, ¿sí? Y es los valores, la cantidad de valores que haya, ¿cierto? Voy a tener que utilizarlos. Y también el número de datos. Entonces voy a conocer cada uno de los datos. Este es para datos no agrupados. Cada uno de los datos y el número de datos que yo tengo. Entonces el ejemplo es, 2 pueblos determinados, estamos trabajando la muestra que es 2 pueblos, tienen un 48 y un 34% respectivamente de población masculina. Discutir la mayor conveniencia de la medida geométrica para promediar porcentajes. Entonces, tenemos, es decir, lo que nosotros queremos saber ahí es qué porcentaje hay de población masculina entre esos 2 pueblos en promedio. Entonces, ¿yo qué hago? Multiplico, aquí este es un producto, multiplico un porcentaje entre otro y teniendo en cuenta que son 2, ese producto lo elevo a la 1/2, que sería lo mismo que hallar raíz o elevar a la 1/2, porque acá es como está formulada la ecuación, pues es lo mismo. Entonces por eso cojo 48% esto es un producto, 34%, raíz porque es elevada a la 1/2, o sea, 1 sobre el número de datos. Acá voy a colocar como, sería como 1 por, ¿cierto? El producto entre Profe, y si hay más de 2 datos, pues ahí entonces cómo le tienes que llamo. colocar 1 sobre 3. Pero digamos para sacar esos 2 datos que hay ahí, o se tienen que multiplicar todos. Todos O sea, los digamos, ahí datos. está 48 que me den, digamos, por 37, por Ajá, 25, por... ajá, ya. ajá. Listo, profe. Y elevarías a la 1/3, a la 1/4, a la 1/5, dependiendo del número de datos. Listo, profe. Y ya con eso, pues hallarías esa media geométrica. Vamos a ver por acá. Mira, acá está el ejemplo que tú dices. Dice, para los datos agrupados trabajamos con la marca, bueno, este es ya para datos agrupados. Digamos que acá sería como acabamos de decir, si tengo más datos, multiplico y raíz. Pero supongamos que acá ya tengo muchos datos, este es para datos agrupados. Entonces, lo mismo, solo que voy a incluir la frecuencia absoluta. Entonces, para los datos agrupados, pues además trabajamos
con la marca de clase porque no tenemos un solo dato, ¿cierto? Sino que tenemos un intervalo. Entonces vamos a trabajar con la marca de clase y trabajamos con la frecuencia, ¿cierto? Entonces digamos acá, este es mi ejemplo. Tengo la marca de clase 1, 3, 4 y 6. Ese es el dato en mi marca de clase. ¿Cierto que mi marca de clase, vuelvo y les repito, cuál es? Es la suma del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Y para esa marca de clase, pues voy a tener una frecuencia absoluta, ¿cierto? Entonces voy a tener estos valores. Para este caso, voy a tener que para esta marca de clase tengo una frecuencia de 3, para esta marca de clase de 3 voy a tener una frecuencia absoluta de 2 y así sucesivamente 3 y 5. Entonces, lo único que va a cambiar respecto a los datos no agrupados es que voy a multiplicar, voy a desarrollar el producto entre la marca de clase por la frecuencia absoluta, ¿sí? Luego sigo multiplicando la marca de clase por la frecuencia absoluta, ¿sí? Tantas veces como hayan los datos y eso pues está elevado, ¿sí? No es multiplicado, es elevado. Acá, 1 a la 3. Voy a cambiar acá la fórmula que me llevó al error. Esto es elevado. Es este símbolo, elevado. O sea, la potencia. Eso también lo pueden formular en el Excel. A la potencia 1 sobre el número de datos, es decir, la sumatoria de las frecuencias. En este caso tengo 3, 6, 7, 8, 8 y 5, 13. Entonces, por eso 1 sobre 13. Entonces, 1 sería mi marca de clase a la potencia de la frecuencia absoluta, 3, por 3, que es mi marca de clase, ¿sí? De ese intervalo siguiente, a la potencia de la frecuencia, 2, por la siguiente, ¿cierto? Que es 4 a la potencia 3, por mi marca de clase a la potencia 5, que es la frecuencia. Todo esto lo multiplico y lo elevo 1 sobre el número de datos. 1 sobre número de datos, ya lo sumé, 13, y obtengo mi medida geométrica, que en este caso sería 3.248. Lo podemos hacer con uno de los ejercicios que ya teníamos planteados para los datos agrupados. Voy a cambiar por acá al Excel para que lo hagamos con un ejercicio de los datos agrupados y digamos como que apliquemos la ecuación. Entonces digamos, teníamos estos datos, nuestros intervalos, ¿cierto? ¿Y cuál era nuestra ecuación? Dice que la medida geométrica, que es una G en mayúscula, es igual a la marca de clase elevada a la frecuencia. Voy a colocar la mayúscula para saber qué es la frecuencia absoluta. Como es multiplicada, entonces vamos a colocar por, y voy a colocar de nuevo la marca de clase, ¿cierto? Y para saber qué es el número de datos que yo tenga, voy a poner frecuencia a la n, ¿de acuerdo? Frecuencia a n pequeñita, así sucesivamente. Y esto va a ir elevado sobre n. Voy a pasarla un poquito más lejos. Por acá.
Esa es mi ecuación. Entonces, como esto es marca de clase a la n, yo tengo acá la marca de clase a la frecuencia, perdón, con este. Entonces voy a colocar acá una columna adicional que sea marca de clase a la frecuencia, ¿cierto? Marca de clase a la frecuencia. Para luego sí colocar los datos, poderlos multiplicar y elevarlos a la 1 sobre n. Esta columna pues me va a ayudar a tener todos estos valores que luego voy a tener que multiplicar. Es más, creo que el Excel nos permite multiplicar todo en conjunto. Ahora lo revisamos. Entonces, lo primero sería igual la marca de clase a la frecuencia. Entonces, elevado a este. Listo. Sí. Listo. Ahora, ¿qué necesito hacer? Multiplicar. Vamos a ver si esto me permite multiplicar entre sí. Vamos a ver, multiplica todos los números especificados como argumentos, sí. Necesito que multiplique todo esto. Y ahora, después de multiplicado, es este dato a la paréntesis 1 sobre n, que es el número de datos que sería la suma de las frecuencias, ¿verdad? Entonces me da 109.71. Simplemente voy a esconder y trabajo 109.72. Esa es mi respuesta. Tenía como este colorcito. Esto es G. Vieron, el Excel nos facilita muchas cosas, ¿sí? Porque ahí nos hubiera tocado multiplicar como cada dato por cada dato. Y bueno, entonces 109.72 sería esa media geométrica. ¿Preguntas? No, señora. Bueno, entonces van a hacer este que de aquí abajo, ustedes. Entonces los intervalos están acá. Mire que ahí está todo, están los intervalos, está la marca de clase, están las frecuencias, está la frecuencia acumulada. Ustedes en este caso necesitarían marca de clase a la frecuencia. Y ya luego hacen el producto y sacan la geométrica. Profe, yo me tengo que ir a trabajar. Yo miro la repetición de la grabación. Bien, Gracias, profe. bueno. Sí, ¿hay alguien conmigo? Sí, profe. Señora, profe. Listo, entonces sí hay quien haga los ejercicios, sabemos 3. Entonces vamos a resolver dale.
¿Sí? ¿Sí lo pudieron hacer? ¿Cómo les fue con ese? Revisamos los datos. Sería este. Bueno, para los que no, pues no creo que no sepan, pero pues digamos que con Alt y ese simbolito ya él está elevando. O si no, también pueden colocar potencia. Creo que les da igual. A ver. Igual. Número y potencia. Entonces sería 222, punto y coma, y este. Ahí también lo pueden hacer. Vamos a ver si nos da el mismo resultado. Este. Sí. Entonces pueden utilizar las dos formas, ¿no? Entonces, como es potencia, el número, punto y coma, y la frecuencia absoluta. Y ya luego le doy acá, barro, o sea, como que le doy acá en la esquinita y ya. Y ahora necesito multiplicar, no sumar, ¿no? Entonces, igual, producto. Y doble y selecciono. Ya está. Y entonces ahora, eso que acabé de obtener, lo elevo a la 1 sobre el número de datos, que en este caso era 25. Entonces ya me da 256.09. Mira que muchas veces dan esos valores muy cerquita, pues eso es un buen indicador. Mira, por ejemplo, acá estaba la mediana, daba 258.17. Pues no está tan alejada de 256. Creo que por acá teníamos también la media de ese, era 256.72. Vea, 258. Mira que está más cerquita esta media geométrica, está más cerquita de la mediana, del promedio, que la mediana. ¿Y la moda cuál era? 272, esa ya estaba un poquito más alejada. Entonces uno podría decir que caracteriza bien un 256 a 258, ya la moda nos da muy, muy, muy lejitos, ¿cierto? Entonces digamos que con esos tres valores ya tendríamos como más certeza como de la realidad de los datos. ¿Alguna pregunta? Ya está bien. No, señora. Listo. Vamos a ver como la introducción al siguiente tema. Digamos que aquí ya terminamos las medidas de tendencia central. Lo siguiente que vamos a ver para que revisen para la próxima clase, puedan leer, son medidas de colocación o de posición relativa. Y esas medidas de posición tienen más que ver como con la forma de los datos, el comportamiento que tienen esos datos de manera temporal. Para una distribución de frecuencias es aquel valor para el cual una porción específica de la distribución queda en o debajo de él. Entonces, generalmente cuando nosotros hablamos de posición, hablamos de un punto medio y hablamos de los datos que están a la derecha, a la izquierda o en las colas. No sé si se han escuchado ese término, ¿cierto? Está en la cola derecha o en la cola izquierda y generalmente habla de dónde se ubican los datos mayores o los datos menores, ¿sí? En este caso, entonces, trabajamos la mediana, los percentiles, deciles, cuartiles. Entonces, los percentiles es cuando dividimos entre 100, los deciles cuando dividimos entre 10, los cuartiles, nosotros tenemos 4 cuartiles, el Q1 es de 25, el Q2 es de 50, el Q3 es de 75 y el Q4 es el 100%.
Entonces, esos valores, digamos que esos datos son ejemplos de medidas de posición relativa. Ahorita que cuando hablamos de la mediana, hablamos del 50%, ¿sí? Entonces, por eso esa es una medida de posición. Aunque es una medida de tendencia central, también califica dentro de esas medidas de posición relativas. Es decir, que yo tendría igual, sería igual el Q2 y la mediana, porque me está ubicando los datos por debajo y por encima de un único término. De esa manera también lo hacen los porcentajes. Los porcentajes me indican, si yo hablo del 80%, estoy hablando de más del 80%, o sea, por encima del 80% o por debajo del 80%, una proporción, ¿cierto? Entonces, de eso me hablan las medidas de posición relativa, me dan como un rango de valores, me ayudan a definir a mí mayores porcentajes o menores porcentajes, igualmente como la medida de tendencia central para caracterizar un conjunto de datos. Entonces, los percentiles, dice, es el pésimo punto percentil, es un valor tal que a lo más de un porcentaje de los datos tienen dicho o menos de ese valor y al menos un 100 menos ese percentil de datos tienen ese valor o más. ¿Sí? Entonces, lo que les estaba explicando ahorita, para digamos que en unas palabras un poquito más complejas, es determinar un porcentaje. Y en ese punto yo voy a tener unos valores por encima o voy a tener unos valores por debajo. Que si yo estoy hablando de mi dato como tal, entonces estoy diciendo el 80% en el caso de ese ejemplo o menos del 80%. Pero si yo quiero ¿Profe, hablar... estás presentando? Ay, sí. Estamos en el Excel. Ah, no. Ya no estamos en el Excel. No, es que estaba viendo el Excel. Mira, ya. Sí, tienes razón. Ya se ve. Ok. Entonces... Bueno, lo que les estaba explicando acá, o esta diapositiva, lo que dice es la definición de los percentiles. Entonces, el percentil es el equivalente a lo que nosotros llamamos como un porcentaje, ¿cierto? Que nosotros son esos valores que dividimos entre 100. Ese es el percentil. Y me indica una posición. Me habla de más que ese percentil o menos que ese percentil. Si yo estoy hablando de mi percentil, por ejemplo, del 80%, estaría diciendo que el 80% de esos datos o menos son y la descripción que yo esté hallando. O podría decir también que más de esos datos, entonces tendría que hacer la diferencia 100 menos el 80%, por ejemplo, entonces el 20% son mayores, ¿cierto? Que ese percentil. Entonces me indica una posición, por eso es una medida de posición, por debajo de ese porcentaje o por encima. Y para hablar de por encima, entonces lo que debo hacer es 100 menos ese valor, porque los percentiles salen de dividir entre 100. El valor que yo quiera, si yo quiero averiguar el 50, si quiero averiguar el 60%, el 70, el 80, dependiendo pues de la búsqueda o el problema que yo tenga planteado. Entonces, ¿cómo se deben resolver estos ejercicios? Lo primero es que se deben ordenar los datos. Si nosotros no ordenamos los datos, vamos a tener un mal resultado. Entonces, lo primero es ordenar los datos de manera ascendente, es decir, de menor a mayor. En este caso sí es muy importante porque los percentiles son una medida de posición. Entonces, depende de la ubicación. Entonces, ordeno los datos de manera ascendente, luego calculamos un índice I y planteamos la fórmula. Entonces, ¿cómo está planteada la fórmula? Dice que I es igual a N, que es el número de datos o la cantidad de datos, y P, pues es el percentil que yo quiero averiguar, ¿sí? Entonces, el percentil puede ser 50, 60, 70, 80, el percentil que yo quiero averiguar. 5, ¿sí? 2,
sobre 100, acuérdense que siempre que yo quiero sacar un porcentaje, pues divido entre 100, entonces sobre 100. Esta es como la ecuación que yo voy a trabajar de manera general. Entonces, cosas que pueden llegar a pasar. Si el índice I no es entero, es decir, que cuando calculamos este I tenemos un decimal, entonces redondeamos al entero siguiente, es decir, me dio 12.2, entonces lo que voy a hacer es redondear a 13, ¿sí? Y ese valor es el que me va a indicar la posición del percentil. Pero si tengo un valor entero, voy a tener que ubicar ese dato y sumarlo y dividirlo entre 2. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, entonces dice, calcule el 85º punto percentil, ese es el punto A, y B, el 50º punto percentil de los siguientes datos que representan los salarios en millones de pesos de 2 empleados en una empresa. O sea, tenemos que sacar el 85 y tenemos que sacar el 50 de los salarios de 2 empleados de una empresa. Entonces nos dan estos valores, digamos que estos valores son en millones, ¿cierto? 2,350, 2,450, 2,550, así sucesivamente tenemos estos datos. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Ordenar los datos de manera ascendente, es decir, de menor a mayor. Con eso también me puede ayudar el Excel. Entonces, ordeno de menor a mayor. Y luego calculo el índice. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el índice? ¿Qué es lo que quiere calcular? Entonces, lo primero que coloco es el número de datos. Entonces, ¿cuántos datos son? 2, 4, 6, 8, 10. En este caso tenemos 12 datos por 85, que es el primer valor que yo quiero hallar, y divido entre 100. Entonces, ¿qué valor obtuve? 10,2. Pero resulta que este valor no es entero, ¿cierto? Sino que es decimal. Entonces no sería 10,2, sino sería el número siguiente, 11. ¿Sí ven? No importa si esto es 10,2 o 10,6, porque generalmente nosotros redondeamos es cuando es superior a 5. En este caso estamos hablando de 10,2 y lo vamos a hacer es simplemente ya cuando tengamos un decimal, pasamos al siguiente valor, entonces es 11. Como estos valores ya están ordenados, entonces voy a contar, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea que el 85º punto percentil es 2,630. Sería este valor, 2,630. ¿Sí? O sea que hay valores, si la pregunta es los salarios en millones de pesos, voy a decir que el 85% tiene valores por debajo de 2.630.000, ¿sí? Y que la diferencia de 85 entre 100, el 15%, gana más de 2.630.000, ¿sí? Que es la diferencia. Entonces, tengo mi posición por debajo y por encima. Entonces, 15% gana más de 2.630.000 y el 85% gana menos de 2.630.000. Esa es una medida de posición. ¿Preguntas? No, señora. Entonces, lo siguiente que ustedes tendrían que hacer, y con esto terminamos, es sacar el 50º punto percentil de los mismos datos. A ver si me comprendieron cuánto les daría. Y el análisis, ¿no? ¿Qué significa? A ver, ahí entonces, ¿cómo lo haría? Lo mismo, ¿no? Calculo el índice, me ubico
y hablo de cuáles están por debajo del 50 y cuáles están por encima. Vamos y con eso terminamos. Profe, me dio 60. 12 por 50 dividido 100. Muy bien, exacto. 12 por 50 dividido entre... ¿Te dio 60? Señora. Ah, no, espera. 12 por 50 es que lo dividí por 10. Sí. Ya, 6, sí, Ok, 6. sería 6 porque pues Sí. acá no podemos... Sí, es Sería que lo dividí por 1, 10. 2, 3, 4, 5, 6. Sería 2.390.000. Es decir, que de los 12 empleados, el 50% gana menos de 2.390.000 y el 50% gana por encima de 2.390.000, ¿cierto? Porque la diferencia es la misma. Acuérdense que cuando yo hablo por encima, resto 100 menos el percentil que estoy revisando. Y cuando yo hablo por debajo, sí puedo dejar ese dato que estoy buscando. Entonces, 50% gana menos de 2.390.000 y 50% gana más de 2.390.000. Ese sería el valor. Acá estoy hablando de los 2.630.000 y acá estaba hablando de los 2.000. Ah, bueno, ahí tuvimos un error y es que acuérdense, menos mal está la diapositiva, acuérdense que cuando yo tengo entero, sumo los dos datos y los divido entre 2. Era lo que les estaba diciendo, eso nos faltó. En este dato, tú obtuviste exactamente 6. Acá nosotros teníamos un decimal. Tú obtuviste exactamente 6. Entonces me paro en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero adicional a eso, sumo el siguiente y lo divido entre 2. Y ese sería mi 50%. ¿Sí? Qué pena, ahí sí nos hizo falta eso. Cuando tengo el valor entero, es el valor que me dio sumado el siguiente. En este caso es 2.420.000. Divido entre 2 y ese sería mi 50%. Entonces, el 50% de los empleados ganan por arriba de 2.405.000 o ganan menos de 2.405.000. ¿Listo? Ahí sí, recuerden eso. ¿Alguna pregunta? No, señora. Listo, chicos. Entonces vamos a dejar hasta acá. Bueno, ahorita, luego la próxima clase pues hacemos como más ejemplos, ¿vale? Listo, profe. Por ejemplo, si quieren adelantar algo para que lo veamos la próxima clase, va a ser el ejercicio que vamos a hacer, por si lo quieren hacer, a ver si les da igual que lo que me dio a mí, sacar el 75 y el 50% de estos valores que tenemos acá. Y ya, nos vemos el próximo lunes, 6:15 de la mañana. Muchas gracias a Listo, los que profe, gracias. y se quedaron hasta el final. Que tengan una buena semana, muy buena Listo, semana. profe, lo mismo. Bueno, Profe, lo mismo. dale, chao Camilo, chao José Manuel.